días, hermanos. Les saluda su hermana Noris Caballero Rosales. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Continuamos con las clases del discipulado, cómo estudiar la Biblia. Un tema de suma importancia para cada uno de los hijos de Dios. Espero que si usted no asistió a alguno de las clases, pueda buscarla en YouTube. Ahí están todas grabadas y escucharlas y ponerlas en práctica. Hemos hecho un recorrido por toda la Biblia para explicarla cada una de sus partes. Por eso le invito a que busque cada uno de estos archivos y los vuelva a repasar. Le va a servir para cuando usted vaya a realizar ese estudio a conciencia de la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a poner todo este tiempo en las manos del Dios Todopoderoso. Oremos. Padre, Señor, Creador de todos los cielos y la tierra, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados y estamos aquí, Señor, delante de tu presencia para prepararnos cada día, para conocerte más, para estudiar tu palabra, Señor, y conocer más y más tu voluntad, conocerte a ti, Padre. Y en este momento nos disponemos a estudiar la Biblia. Padre, pedimos que tú nos des la dirección que necesitamos a través de tu Espíritu Santo, pues Él está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que nos lleves a encontrar en tu palabra lo que necesitamos, de tal manera que tu palabra, Señor, pueda caer a nuestras almas como un bálsamo refrescante. Igualmente, Señor, te pedimos que tú nos des sabidurías. Oh Dios, sabiduría para captar lo que tú quieres hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Necesitamos sabiduría, Señor, para captar el mensaje que tú quieres hablar a nuestro corazón por medio de tu palabra. Santiago 1:5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También, Señor, te pedimos que nos dé poder para creer en tu palabra y no dudar. Que yo pueda oír, Señor, y cada una de las personas que estudia este discipulado, podamos oír tu voz y aferrarnos a ella. Que podamos recordar tu palabra para que quede arraigada en nuestra mente de tal manera que podamos recordarla. Te ruego especialmente en el nombre de Jesús que nos permitas obedecerte, que cada vez que escuchemos la voz de Dios a través de tu palabra, Señor, podamos creerla, debemos aferrarnos a ella, debemos apoderarnos de ella y debemos creer con todo nuestro corazón que la palabra de Dios nos está dando en ese preciso momento el mensaje que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser necesita. Te ruego que cada palabra que tú hables, Señor, a cada uno de nosotros la pongamos en práctica. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Padre, con gran temor para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Padre. Así dice tu palabra. Santiago 1:22 dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu dirección, por tu protección. Y sé, Padre, que cada una de las personas que escuche este discipulado va a aprender mucho y será, Señor, un hijo de Dios obediente. Obediente a lo que tú quieres que nosotros estudiemos. Tu palabra, la Santa Biblia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y el tema del discipulado es cómo estudiar la Biblia. Este discipulado contiene 12 lecciones. La clase número 1 se tituló ¿Qué es la Biblia y es ella confiable? La clase número 2, el método de estudio bíblico inductivo, parte 1. La clase número 3, el método de estudio bíblico inductivo, parte 2. La clase número 4,
el Antiguo Testamento. La clase número 5, géneros bíblicos, narrativas e historias. La clase número 6, géneros bíblicos, escritos poéticos y sapiensales. La clase número 7, evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. La clase número 8, propósito y contexto. La clase número 9, estructura y paralelismo. La clase número 10, que es la que corresponde en el día de hoy, conectores. La clase número 11, repetición, hacer hincapié una y otra vez. La clase número 12, usando recursos extra bíblicos. Comencemos con la clase número 10, los conectores. En el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, la palabra de Dios dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, subraye eso, hermano, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión en el Evangelio San Mateo capítulo 28. ¿Qué se ordena? ¿Qué se ordena ahí? Id a ser discípulos, bautizándolos y enseñándolos. ¿Nos da Jesús una razón por la cual deberíamos obedecer este mandamiento? El Señor Jesús dice: toda potestad. Toda potestad. ¿Cómo sabes cuál parte del pasaje es el mandamiento y cuál parte es la razón? El conector nos indica una conexión entre el mandamiento y la razón. ¿Cuál es el conector ahí en este texto? El que subrayó. Por tanto, ese es el conector. ¿Y qué son los conectores? El por tanto en Mateo 28 es solo un ejemplo de la herramienta que vamos a estudiar en el día de hoy, la cual llamaremos los conectores. En las últimas semanas hemos estado repasando una variedad de herramientas interpretativas que tenemos en nuestra caja de herramientas personal de estudio de la Biblia. Ser capaces de identificar los conectores y entender cómo ellos funcionan pueden ayudarnos a entender mejor la relación entre varias proposiciones en un texto. Ahora, ¿qué es una proposición? Cuando digo proposición, simplemente me refiero a una declaración sobre algo que incluye un sujeto y un predicado, o el verbo y todo lo que sigue contándonos sobre el sujeto. Por ejemplo, la oración "los perros ladran" es una proposición completa. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Qué pasa si ampliamos la oración? Los perros ladran afuera de mi casa. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Predicado. Todo lo que sigue al verbo es el predicado. Ahora, en las escrituras encontramos que los párrafos o incluso varios párrafos pueden estar compuestos de muchas proposiciones que están conectadas formando un argumento cohesivo. Las epístolas paulinas son un claro ejemplo de esto, y es nuestro trabajo como estudiantes de las escrituras entender cómo las proposiciones se relacionan entre sí. ¿Cómo hacemos esto? Con los conectores. Miramos a los conectores entre las proposiciones
los cuales a su vez nos dicen cómo las proposiciones se relacionan entre sí. Esto no es un concepto nuevo, ¿cierto? Eso no es nuevo. Recuerda cuando eras joven y tu mamá te decía, no toques el horno porque te vas a quemar. Afortunadamente, en esa situación tu mamá dejaba claro que no toques el horno y te vas a quemar. No eran declaraciones separadas o proposiciones, sino conectadas con la palabra ¿por qué? Porque no toques el horno porque te vas a quemar. ¿Por qué conecta las dos proposiciones juntas y nos dice que ser quemado es la razón o el motivo por el que no deberías tocar el horno? Los conectores pueden ser usados para dar ejemplos. Entonces uno dice, por ejemplo, añadir información. Uno expresa, además, para resumir, uno expresa, en fin, secuencia, mostrar una progresión de ideas. Uno dice en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Otro, para dar una razón. Y utilizamos ahí el conector porque. Dar un resultado o propósito. Expresamos a fin de que. O para contrastar ideas. Expresamos, sin embargo, distinguir. Y decimos, y hoy resaltaremos 4 conectores y sabrás cómo funcionan, cómo trabajan, cómo identificarlos en tu estudio personal de la escritura. Entender mejor lo que la Biblia dice. 4 conectores comunes en la escritura. ¿Por qué? Vamos a empezar con ¿por qué? Mirando los ejemplos. Ejemplo número 1. Segunda de Crónicas 20:21 dice, glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. El conector porque nos dice la razón, motivo por la que se da el mandamiento. Glorificad al Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. ¿Por qué tiene la misma función conectora que las palabras pues y ya que? Pues y ya que. Ejemplo número 2. Primera de Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues, mejor es casarse que estarse quemando. Preguntas. Aquellos que no tienen don de continencia, ¿qué deberían hacer? ¿Y cuál es la razón por la que deberían casarse? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ejemplo número 3. Filipenses 1, versículos 18 y 19. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Preguntas. ¿Qué dice Pablo que hará? Continuar gozándose. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo dice que se continuará gozando a pesar de estar en prisión? Él finalmente será liberado. El por qué nos ayuda a ver el enlace. ¿Experimentamos nosotros esta clase de gozo? ¿Tenemos esta clase de confianza? Usualmente no. Y eso es porque olvidamos cuál es nuestro destino. Ejemplo número 4. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Preguntas. ¿Qué debemos hacer?
mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Es decir, ¿bajo qué motivo debemos hacerlo? Porque fiel es el que prometió. ¿Por qué importa el motivo? ¿Qué pasaría si solo dijera, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? Por tanto, otro conector, por tanto, al igual que la palabra porque, el conector por tanto también provee una profunda comprensión de la corriente de pensamiento entre dos proposiciones diferentes. Pero si por qué apunta de derecha a izquierda, por tanto apunta de izquierda a derecha. Ambos son conectores, pero por tanto indica una consecuencia particular de una declaración precedente. El ejemplo que acabamos de mirar en Hebreos 10 pudiera ser volteado. Fiel es el que prometió. Por tanto, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Repito el ejemplo. Podemos voltear Hebreos 10 y sería, fiel es el que prometió, por tanto, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Las palabras y frases como en consecuencia y por esta razón funcionan de forma similar. Ejemplo número 1. Lee Filipenses 2, 5, 11. Entonces, ¿para qué sirve el por tanto? Versículo 9. Pregunta, ¿qué hizo Dios el Padre? Exaltar a Jesús hasta lo sumo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él obedeció al Padre, se hizo hombre y murió en la cruz para que gente pecadora se arrepintiera y creyera. Leo Filipenses 2, 5 al 11. La palabra de Dios dice así, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué hizo Dios el Padre? Exaltar a Jesús hasta lo sumo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él obedeció al Padre, se hizo hombre y murió en la cruz para que gente pecadora se arrepintiera y creyera. Ejemplo número 2. ¿Por qué y por tanto? Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, subraye, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque, subraye, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, las declaraciones sí pueden entenderse de dos maneras. Declaraciones condicionales. Ejemplo número 1. Lee Deuteronomio 28, 13 y 15.
El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrás sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Preguntas. ¿Qué condiciones están siendo enlazadas por la palabra sí? Estos versículos establecen un ultimátum para Israel. La bendición de Dios para ellos está condicionada sobre el cumplimiento de los términos de su pacto. Las bendiciones no son automáticas y pueden perderse si el pueblo se aleja de él, lo cual hicieron una y otra vez. ¿Cuál es tu respuesta a este pasaje como alguien que está ahora en Cristo? Alabado sea Dios, que el pacto que Él hizo con nosotros no depende de mi justicia, no depende de nuestra justicia, sino depende de la justicia de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso estudio. Te pido que una vez más, Señor, nos des la sabiduría. Sabiduría, Señor, para cada día tener anhelo, la sed de buscarte, Señor, de escuchar lo que tú nos dices a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que tengamos un espíritu obediente para obedecerte todo lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por escucharnos y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta preparación que estamos haciendo cada domingo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta aquí esta primera parte del estudio de los conectores. Espero que lo pongas en práctica con muchos ejemplos hay en el estudio de la palabra de Dios que tengas durante esta semana. Y de ahora en adelante, cuando tú escuches, cuando tú leas, cuando tú medites la palabra de Dios, captes mejor cuál es ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente. Continuamos el próximo domingo con esta clase de los conectores. Que tengas una bendecida semana.